Personas que han ido a la guerra con un vecino. ¿Cuál es su historia? El vecino de mis padres constantemente sopla sus hojas sobre la propiedad de mis padres. Mi papá trató de confrontarlo varias veces y el tipo literalmente se escapó cada vez. Sí, un hombre adulto dejó caer su soplador de hojas y corrió adentro y cerró la puerta y fingió no estar en casa cuando vio venir a mi papá, en múltiples ocasiones. Mi padre no es un hombre aterrador. Mi papá finalmente pudo confrontarlo un día. Fue súper educado y dijo que el tipo podía soplar las hojas en su bosque, pero no en su césped limpio. El tipo respondió, su propiedad no comienza hasta 3 metros de la carretera, por lo que no puedo hacer nada al respecto. Si quiere que me detenga, demándeme. Esto es técnicamente correcto, ya que la propiedad está fuera de un camino privado propiedad de un convento y, según la ley estatal, el propietario del camino también es dueño de los 3 metros de tierra a cada lado del camino. Entonces, mi papá llamó al convento y preguntó si el vecino puede tirar sus hojas en su propiedad. Resulta que eso no les gusta, así que ahora, en lugar de tener una discusión entre vecinos con mis padres, está tratando de pelear con un grupo de monjas en la corte. Es más una situación de guerra fría. Cuando mi novio corta el césped, incluso si nuestro vecino acaba de cortar el césped unos días antes, él, nuestro vecino, lo cortará de nuevo al día siguiente. Es un anciano que no soporta que su césped sea apenas un poco más alto que el nuestro. Como alguien que actualmente está lidiando con un viejo jubilado muy aburrido y muy malhumorado, créanme, le encanta tener algo que hacer, incluso si es cortar el césped unos centímetros más. Cuando estaba en la escuela primaria, los 4 perros de nuestro vecino siempre hacían caca en nuestro patio trasero. Mi mamá le pidió muchas veces al vecino que lo recogiera, pero él nunca lo hizo. Entonces, todas las mañanas antes de la escuela, mi mamá nos enviaba a mí y a mi hermano a patrullar caca. Al principio simplemente la pusimos en el patio del vecino, pero nuestro vecino nunca captó la indirecta. Luego, mi mamá nos hizo ponerla en su porche y luego consiguió una cerca. Parece que necesitabas un trebuchet, obviamente el arma de asedio adecuada para el trabajo. Hace años, mis vecinos de arriba eran delincuentes buscados que vivían en un apartamento alquilado por el hermano de la señora, vendían drogas allí, ruido todo el día, música a todo volumen de 8 a.m. a 12 a.m., encerraban a su hija afuera durante horas seguidas, así que nosotros hacíamos cosas con ella y le daba bocadillos, pero se notaba que su desarrollo social y educativo estaba muy atrasado. Después de encontrar sus fotos en línea en MN 50 Most Wanted, llamé a la policía y no me creyeron, me llamaron niña, tenía 22 años, mientras que el comportamiento de los vecinos empeoró a medida que más personas los denunciaban. Les tomó 4 meses y docenas de llamadas telefónicas para finalmente lograr que la policía arrestara a los fugitivos que supuestamente estaban buscando. Pensarías que alguien con una orden de arresto en todo el estado se mantendría al margen y se mantendría apartado, pero supongo que los criminales buscados no suelen ser conocidos por su pensamiento lógico. Hay algo muy mal con tu departamento policíaco. Sí, alguien está disparando a mi casa. Deja de jugar bromas, niño. Ecos de disparos. Sonidos de rosquillas masticándose. Tuvimos algunos problemas con nuestro antiguo vecino. Venía y nos gritaba sobre las cosas más aleatorias que A. En realidad nunca estaban mal, y o B. En realidad no era culpa nuestra. Una vez vino un domingo por la mañana, tocó el timbre de nuestra puerta y se enfureció porque había unas enredaderas que crecían en la cerca trasera. Mi esposo volvió allí con él para verificar las cosas y, efectivamente, estaban creciendo del lado del vecino. En otra ocasión, mi esposo estaba en la entrada de nuestra casa lavando un par de macetas y el tipo salió de su casa y comenzó a gritarnos por rociar agua sucia en su jardín. No lo hicimos. También llamó al departamento de bomberos porque ahumamos una pechuga. Solo un montón de pequeños incidentes extraños como ese. Este era un tipo relativamente normal de unos 40 años con trabajo, esposa y 2 hijos, y vivíamos en un vecindario suburbano bastante agradable. No era como si fuera un viejo chiflado loco. Vendieron la casa y se mudaron el año pasado, gracias a Dios, y luego descubrimos que se habían divorciado y aparentemente tenían algunos problemas financieros bastante importantes. Supongo que tal vez fue el estrés de lo que estaba pasando en su vida lo que lo hacía desquitarse con nosotros. Vivo en un dormitorio con cocina y baño compartidos. Un vecino se negaba a comprar papel higiénico y siempre robaba comida. Durante unas vacaciones de verano, solo él y yo vivíamos en el dormitorio y él continuó con la práctica, así que hice un estofado y le puse muchos laxantes. También dejé solo un rollo de papel higiénico en el baño que estaba cubierto de polvo pica pica. Estaba enojado, pero me río cada vez que trata de regañarme por eso. No entiendo a esta gente. ¿Te estás quejando de que puse demasiado laxante en mi comida y demasiado polvo para la picazón en mi papel de baño?
Esto suena a algo por lo que podría ser juzgado en una corte internacional. En un crucero de una semana. Las primeras 2 mañanas, nuestros vecinos de ambos lados eran ridículamente ruidosos, básicamente gritaban y nos despertaban constantemente. No nos acostamos hasta las 3 o 4 de la mañana, así que cortaron el sueño. La tercera noche, alrededor de las 10 a 11 p.m., nos dirigimos a nuestra habitación, encendimos el televisor. Nota al margen, los televisores en los cruceros deben programarse para que no sean tan fuertes como lo hicimos, y lo dejamos así hasta las 3 a 4 a.m. Podías escucharlo afuera de nuestra puerta, era muy ruidoso como ellos. A la mañana siguiente, ¿sabes qué? Los vecinos se dieron cuenta de que otras personas podían escucharlos y permanecieron en silencio el resto del crucero. Viví al lado de un club de cocaína durante años. Comenzaban alrededor de las 11 p.m. o la medianoche y duraban hasta el amanecer. La policía, Brooklyn, estaba claramente al tanto, ya que me decían repetidamente durante el día que el lugar había sido cerrado y, sin embargo, aparecían allí 3 o 4 veces por semana para lidiar con peleas. Le pregunté a uno de ellos por qué no podían cerrar el lugar a las 4 a.m. Un día después de una pelea particularmente ruidosa, y ni siquiera me miraron a los ojos. Teníamos una gran cantidad de botellas de cerveza porque también usaba el lugar como espacio de ensayo, así que en un momento determinado comencé a tirar botellas por la ventana para romperlas en su puerta trasera cuando había mucho ruido. Realmente odiaban eso, pero como señalé, ¿qué iban a hacer? Llamar a la policía. Así que finalmente lograron mantener el ruido bajo. Funcionó un poco. Eventualmente fueron aburguesados hasta desaparecer. ¿Qué iban a hacer? Llamar a la policía. Dependiendo de quién esté involucrado, también podrían agredirte o matarte. En 2009 a 2010 estaba en guerra con mi vecino de abajo. Golpeaba el techo con un palo de escoba y yo apuntaba mi altavoz de graves hacia el suelo. Quedé embarazada de gemelos que eran de alto riesgo y obtuve una placa de discapacidad temporal para estacionar más cerca. Tomó prestado uno y tomó mi lugar. Pasaron unos meses de guerra directa, luego tuve a mis gemelos. Que me condenen si no dejamos de jodernos, y esa mujer fue la única persona que me ayudó. Nos hicimos mejores amigas, y lo seguimos siendo hasta el día de hoy. Todavía nos reímos de nuestra guerra tonta. Antecedentes: uso mi bicicleta para ir a la estación de tren casi todos los días. Tengo que pasar por la acera una gran cantidad de 10 metros antes de entrar a la calle. Un día el vecino viene y me acusa de casi atropellarlo con mi bicicleta. Ahora no tengo idea de qué habla, ya que nunca he estado cerca de él, pero él insiste en eso. Avance rápido unas semanas, se queja nuevamente de que todos siguen andando en bicicleta en la acera y tiene miedo de su vida que la gente lo golpee porque es sordo de un oído. Tampoco mira a dónde va, sino que confía en su otro oído, pero eso está fuera de la historia. Después de eso hablé con él para que dejara de quejarse, diciendo que yo iría muy lento y que frente a su casa tendría cuidado. Avance rápido 2 meses y de repente aparece un mediador. Mi vecino quiere hablar pero no quiere hacerlo solo. Dije que si él quiere hablar, puede llamar a la puerta y hablaremos. Nunca tuve un problema con él antes, así que no tengo idea de por qué lo haría ahora. Nada salió de eso. Avance rápido otros 2 meses y, de repente, la policía aparece en la puerta. El vecino presentó una queja no solo para mí, sino también para mi otro vecino, que, por cierto, no sabe andar en bicicleta, por andar en la acera y casi golpearlo. Le expliqué la historia a la policía y fueron amables y serviciales y entendieron mi punto. Aconsejaron tener cuidado con su casa, lo que ya hacía. Otro mes después aparece otro mediador. Quiere hablar con nosotros juntos y en este punto lo rechazo. Ha tenido muchas oportunidades. Esto fue hace 2 meses, me pregunto cuándo será su próxima queja. Preséntale una denuncia por acoso. Actualmente en guerra con 2 mujeres jóvenes que viven al otro lado de la calle. Soy un tipo que vive y deja vivir, así que esto tomó mucho tiempo. Ignoré el césped cubierto de maleza y los montones de hojas que rastrearon y dejaron ahí para que se enmohecieran. No me gustaba la variedad de mierda que se acumulaba en el jardín delantero, pero eso no fue suficiente para empujarme a la acción. No me gustaban las fiestas en el frente que tenían todos los fines de semana que me mantenían despierto o me obligaban a cerrar las ventanas y encender el aire acondicionado. Pero no llamé a la ciudad. Así me despertaran gritando en medio de la calle a las 4 de la mañana. Lo que finalmente me puso al límite es que una tiene 2 hijos. El mayor tiene unos 3 años. Ella le grita obscenidades. Diariamente. La primera vez que sucedió pensé, no deberías hacer eso, pero los niños pueden hacer que incluso la persona más razonable se vuelva loca. Entonces me di cuenta de que era todos los días. No me importa una mierda tu maldito peluche. Muévete,
pequeño hijo de puta. Gritándole esta mierda. El pobrecito nunca dice una palabra. Es como la indefensión aprendida. Empecé a escucharlo y me di cuenta de que ella les gritaba constantemente y los regañaba dentro de la casa también, aunque no podía escuchar los detalles. Solo gritos constantes. Será mejor que creas que llamé a servicios para niños y familias. Me importa una mierda si esos horribles capullos me abren el coche a las 4 de la mañana. Si tratas así a un niño, no mereces tener ese niño. Actualmente estoy haciendo llover un infierno regulatorio sobre sus cabezas a través de todos los canales que puedo encontrar. No me detendré hasta que le quiten a esos niños o ella obtenga un maldito manejo de la ira. Su perro siguió masticando la cerca vieja. Él siguió inventando excusas por las que no pagaría su mitad para reemplazar la cerca. No deberíamos haber tenido que pagar nada, ya que la estructura habría estado bien si su perro no hubiera seguido masticando agujeros y escapando a nuestro patio trasero. Decidimos empezar dejando nuestra puerta lateral abierta. El perro masticaría y luego se iría a deambular por el vecindario. Después de la tercera recogida de la perrera, decidió comprar madera de desecho y tapar los agujeros. Viejo vecino de cuando vivía en la ciudad, era el peor tipo de vecino. Ruidoso todo el tiempo de noche, sin servicio de basura, demasiado tráfico de entrada y salida como para no traficar con drogas, y 2 pitbulls que estaban encerrados dentro o encadenados. Posteriormente, sus perros no estaban socializados y eran extremadamente agresivos. Ambos perros se soltaban regularmente y atacaban tanto a mi perro como a mí. Tenía una cerca de alambre de 1,20 m alrededor de todo mi patio para mi perro, pero sus perros saltaban fácilmente la cerca y luego atacaban a mi perro. Después de hablar con él varias veces, llamar a la policía, control de animales, etc., le dije que defendería a mi perro si él no iba a controlar al suyo. Menos de un mes después de esa conversación, sus perros volvieron a saltar la valla y atacaron a mi perro, esta vez causándole graves daños. Visita al veterinario de emergencia y casi muere. Les disparé, ambos están muertos, no es algo de lo que esté orgulloso. Vivía en un dormitorio con otros 5 chicos en la universidad y tuve que mudarme al dormitorio al otro lado del edificio. Fue un movimiento total de 12 metros. Debajo de nosotros estaban los jugadores de fútbol. Eran un grupo ruidoso y, a menudo, festejaban hasta las 3 o 4 a.m. Bueno, cuando nos estábamos mudando, decidieron lanzar huevos a nuestra puerta. Llamamos a los servicios de seguridad que afirmaron que no tenían cámaras en ese conjunto particular de dormitorios. Entonces, usando esta información, les lanzamos huevos a su puerta y fuimos llamados por el servicio de seguridad. Dijeron que sabían que lo hicimos, vieron las imágenes, pero si nos castigaban, también tendrían que castigar a los futbolistas. También descubrimos cómo detener su música al intentar conectarnos a su altavoz Bluetooth. Tenía un amigo audiófilo en nuestro programa de ingeniería que silenciaría a un vecino similar usando un amplificador de válvulas y una radio CB con antena. Dijo que era barato construirlo y transmitir una señal para interferir con su sistema estéreo y, en última instancia, dañó los altavoces. Muy legal y de moralidad cuestionable, pero su vecino era un imbécil drogadicto y probablemente lo atribuyó a la brujería o al alunizaje. Me invitaba cuando estaba a punto de usarlo y yo escuchaba al vecino perder la cabeza. Esto es tan tonto. Mi vecino se enojó porque colgué un comedero para pájaros en mi propiedad, diciendo que atraía pájaros. Dije bueno, ese es el punto, a lo que él continúa con una diatriba sobre cómo paga impuestos y los pájaros no, y que estaban destruyendo su casa, bla, bla, bla. Todo esto está muy bien hasta que dejé de responderle y menciona a mi exnovia diciendo, no es de extrañar que esa perra se haya mudado. Fue una ruptura amistosa, por lo que no estaba bien decir esto en muchos niveles. Resistí el impulso de golpearlo en ese mismo momento y tranquilamente me metí en mi auto. Conduje hasta el Lowe's más cercano y compré algunos comederos para pájaros más para colocar alrededor de mi propiedad. Lo miré fijamente todo el tiempo que los estaba instalando. Han pasado 2 años y no me ha hablado desde entonces. Nunca había tenido un problema con él antes de eso, y rara vez hablo con mis vecinos porque normalmente me mantengo solo. Deberías tirar alpiste en su jardín de vez en cuando. No lo suficiente para ser visto. Solo lo suficiente para atraer pájaros. Hace unos años, mis padres tenían un problema con el perro del vecino que cagaba casi exclusivamente en su césped. Mi papá trabajaba mucho fuera de casa, y mi mamá es demasiado tímida para decir algo, y simplemente lo recoge. Se quejaba todo el tiempo, pero en realidad nunca decía nada a los vecinos. Un día, estaba harta de que ella se quejara conmigo, así que fui a casa del vecino para discutir el problema. Su respuesta fue que simplemente no podían mantener al perro en el jardín. Sugerí un cable de amarre y dijeron que lo investigarían. No se compró ningún cable de amarre, y el perro seguía cagando en el patio de mis padres,
Así que volví para informarles que todavía estaba sucediendo. La respuesta esta vez fue que comenzarían a recogerlo de inmediato. Un par de semanas después, fui a cortar el césped de mis padres y adivinen qué pasó. Agarré una bolsa de plástico y recogí 9 montones de mierda, la até y la dejé en la puerta del vecino. Fui a cortar el césped y luego a casa. Mamá me llama más tarde esa noche y me dice que el esposo vino y la regañó por la bolsa. La próxima semana vuelvo a cortar el césped y hay 3 montones de mierda 3 metros dentro de la propiedad de mis padres. Tomé un palo de golf y los salpiqué por todo el costado de la casa de los vecinos. Agarré una silla de jardín y una cerveza y esperé en la entrada de mis padres hasta que los vecinos llegaron a casa con mi palo de golf. El esposo lo ve y se acerca furioso, maldiciéndome en el camino. Le dije que cada vez que encuentre una pila en el patio, recibe el mismo tratamiento. Mis padres no tienen perro, no deberían tener que recoger mierda de perro. Su esposa le grita en el fondo diciéndole que no vale la pena y que entre a la casa. Me llama zorra y se va. Nunca tuve otro problema con la mierda. Solo miradas sucias. Yo no, pero mi abuelo realmente fue a la guerra en Vietnam. Era un infante de marina, y su vecino de la calle, la casa de los padres en ese momento, ya que tenía alrededor de 20 años, también fue reclutado con él. Así que literalmente fue a la guerra con un vecino. Llamamos a control animal por su perro. Eso es lo que intensificó las cosas. Así que, básicamente, nuestro vecindario ha existido desde los años 20 y, aunque fue mejorado durante mi vida, fue un barrio obrero durante la mayor parte de su existencia. Todavía quedan alrededor de 8 familias antiguas. 4 de esas familias están unidas en un nudo de clanes de matrimonios que tendría que pedir que me lo explicara a mi madre. Uno de sus hogares era nuestro vecino. Somos una de las otras familias antiguas, pero aparte del hecho de que mi abuela y su matriarca eran buenas amigas, ese clan en particular no nos quiere y nunca lo ha hecho. Tenían un pastor alemán. No estaba atado, era territorial y se le permitía andar suelto. Era un problema constante y nos perseguía y ladraba a mí y a mi hermana. Saltó sobre mí una vez y trató de morderme el brazo. Mordió a mi hermana, no logró romper la piel gracias a Dios. Tuvimos que involucrar a control animal varias veces. Finalmente había llegado al nivel en que teníamos la evidencia correcta para que control animal pudiera involucrar a los tribunales. Y ahí es donde estallaron las cosas. Empezamos a recibir llamadas telefónicas acosadoras a altas horas de la noche que mis padres pudieron rastrear hasta el teléfono público del 7-Eleven en el que trabajaba el novio de la hija mayor de nuestra vecina. Conseguimos un identificador de llamadas después de eso. Algunas cosas más fastidiosas que no recuerdo muy bien siguieron. Sin embargo, lo más importante que recuerdo fue después de que terminó la escuela por el año. Bajé a buscar el correo y periódico y algo brillante me llamó la atención en nuestro camino de grava. Era un clavo para techo. Y no fue el único. Subí y le dije a mi madre, quien llamó a papá al trabajo y le dijo que revisara sus llantas. Afortunadamente, debido a la grava, todos los clavos básicamente habían apuntado hacia abajo y no se habían clavado en los neumáticos. Agarré un imán y recuperé todos los clavos, era el valor de una caja entera. Mi parte favorita de esta terrible experiencia sigue siendo el hecho de que papá ya había planeado volver a colocar las tejas en el techo ese verano y usamos cada uno de esos clavos en el proceso. Otros aspectos destacados divertidos del drama familiar a largo plazo. Cuando comencé segundo grado, una de sus gatas tuvo gatitos. Uno de esos gatitos decidió que yo les gustaba y básicamente se mudó a nuestra casa a pesar de los mejores y repetidos intentos de mi padre de devolvérselo a nuestro vecino. Este es tu gato. Quédatelo. Manténlo adentro. Luego le dijeron a su hija menor que habíamos robado el gato y entregado todos los demás gatitos a control animal. Ella sostuvo esto en mi contra durante bastante tiempo hasta que descubrió que su madre en realidad se había encargado de todos los otros gatitos. El horrible pastor alemán terminó suavizándose un poco una vez que envejeció. De todos modos, una vez se adentró bastante en nuestra propiedad, incluso después del drama, porque todavía no lo mantenían atado con regularidad, incluso después de haber sido multado por el condado, pero nuestro pequeño y anciano gato atigrado lo persiguió con venganza. No tenía intención de aguantar mierda. Ver a ese asqueroso imbécil perro salir corriendo a toda velocidad porque vio a nuestro viejo gato parcialmente desdentado que lo perseguía sigue siendo uno de mis recuerdos favoritos de ella. El verano antes de mi último año recibí una oferta de trabajo en la tintorería local. Mi padre estaba un poco preocupado porque la gerente y nuestra vecina eran hermanas, y aunque no se llevaban bien, no estaba seguro de lo que debería esperar. Terminó siendo un gran trabajo y siempre estuvo feliz de volver a contratarme durante mis vacaciones en la universidad. Mi hermana también terminó trabajando ahí. Ella me confió después de un año ahí que me había contratado prácticamente para cabrear a su hermana y que estaba contenta de que a la larga le hubiera ido bien a la tienda. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.